capellanes. Es que me gustaría invitarlos que vayan al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, por favor, si me hace el favor. Evangelio San Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Y si fuera tan amable y no tiene ningún impedimento en referencia a la palabra, se pudiera poner un momento sobre sus pies para leerlo juntos. Evangelio San Lucas 4, verso 18 y verso 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18 y verso 19. Los capellanes tienen que estar listos con la Biblia porque la van a necesitar mucho. La escritura se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, y escúchenme con atención, es Jesús hablando, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, me gustaría que lo leyéramos juntos, y dice: a predicar el año agradable del Señor. Acompáñenme a orar un momento, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde por un día más de vida. Gracias por tu salvación. Y para mí es un privilegio y es un honor estar aquí enfrente de mis hermanos y compartir tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales y abre nuestro corazón para que lo que vayamos a escuchar el día de hoy lo podamos atesorar en nuestro corazón, guardarlo en nuestra mente y vivirlo en nuestro diario vivir. Ayúdanos a poder entender tu palabra, tu consejo, para agarrar tu dirección y ponerlo en práctica cuando salgamos de este evento. Que no sea solamente un evento especial más, lleno de emociones, de aplausos, que no sea un evento solamente lleno de fotos, de comida, sino que sea un evento, un momento y un día que marque en muchos de nosotros una diferencia, para que cuando salgamos de aquí salgamos convencidos de que necesitamos cumplir tu palabra y servirte. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Qué es la capellanía? Es un ministerio o un llamado. ¿Qué se necesita para ser capellán? Son las preguntas que usualmente nos enfrentamos o recibimos cuando vamos allá afuera, y especialmente, y es triste, en el pueblo hispano. La comunidad anglosajona, ellos cuando tú le dices I'm chaplain, I'm Christian chaplain, ellos se sorprenden y dicen: oh wow, qué buen trabajo. Pero cuando hablamos con hispanos, lamentablemente y muy triste, muchos, incluyendo cristianos, desconocen la capellanía. Inmediatamente algunos que son cristianos dicen: ¿y en qué parte de la Biblia encontramos la palabra capellán? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con cuchara o tenedor? ¿Me debo poner una servilleta aquí? ¿O con qué? ¿Cómo es? ¿Qué es eso de la capellanía? Háblame más. Lamentablemente es triste que dentro de la iglesia, mis hermanos, desconozcamos que a lo largo de la escritura encontramos el ministerio de capellán. Y en la Biblia, mis queridos capellanes, hermanos, visitantes, tenemos el modelo de capellán. Nuestro Señor Jesús es el modelo y mayor ejemplo de lo que es el capellán, de lo que necesita el capellán. Jesús es el capellán por excelencia, y si de alguien debemos de aprender, y si de alguien deberíamos o tenemos y necesitamos imitar, es el capellán por excelencia, el Señor Jesús. Este pasaje de Lucas lo podemos dividir de la siguiente manera. La parte A del versículo 18 nos dice el llamado del capellán. El resto del versículo 18 nos dice la responsabilidad del capellán, y el versículo 19 nos dice lo que podríamos llamarle como el fruto del capellán, el fruto de la capellanía. Dice el capítulo 4, versículo 18, el llamado del capellán. Escúchenme con atención, es el Señor Jesús diciendo: el Espíritu del Señor
está sobre mí. Es interesante que Jesús deja muy claro que el capellán necesita ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si vemos unos versículos antes, en el versículo 1, nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el versículo 14, vuelve del desierto en el poder del Espíritu. Una vez más, una vez que Jesús es bautizado, es llevado por el Espíritu y ahora vuelve en el poder del Espíritu para empezar su ministerio. Amén. Entonces es muy interesante que encontramos, el profeta Isaías nos amplía, por así decirlo, y nos describe se nos describe el ministerio de Jesús como el capellán. Podríamos decirlo de esta manera: este no es solo el primer sermón de Jesús, sino el inicio de su ministerio, pero también es donde Jesús nos describe la obra que vino a hacer en la tierra. Aquí es el primer sermón inaugural de Jesús, donde inicia su ministerio, pero nos detalla lo que es su ministerio, pero también nos dice en dónde descansa su llamado, en dónde descansa y en dónde radica y se sustenta la capellanía. Esto es muy interesante que nosotros tengamos bien presente. Jesús nos deja muy claro que sin el Espíritu de Dios sobre nosotros no debemos de empezar. Jesús deja muy claro que Él no vino en sus propias fuerzas, que Él no estaba en sus emociones, en sus habilidades o capacidades oratorias o en su carácter o su perfil o su personalidad o su imagen física. No. El capellán no descansa sobre eso. Él no solo nos dice que estaba sobre el Espíritu, que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero también nos dice y nos da el ejemplo de que era guiado por el mismo Espíritu. Eso es lo que Jesús espera del capellán. Nos dice que debe de estar sobre nosotros el Espíritu Santo, pero también nos da el ejemplo de que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestra vista, no por nuestras emociones, no por nuestras habilidades, no por nuestra personalidad. Juan, en el capítulo 3, verso 8, miren lo que nos dice. Es Jesús hablando, y esto es muy interesante porque nos dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y termina diciendo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús nos pone el ejemplo. Él fue llevado por el Espíritu al desierto, regresa en el poder del Espíritu Santo, y ahora nos dice que así debe de ser la característica del capellán, porque es nacido del Espíritu, guiado, de aquí para allá, a donde quiera que el capellán va, es guiado, o debería de ser guiado por el Espíritu Santo. A veces decimos y preguntamos: ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu llamado? El capellán debe de ser guiado por el Espíritu Santo, y rara vez el capellán hace lo que le gusta, porque no es guiado por él, porque no es guiado por sus emociones, porque no es guiado por lo que él quiere hacer, sino por lo que Dios quiere que hagas. Yo sé que enfatizamos muchas de las veces: ¿qué te gusta hacer? ¿A dónde quieres ir a servir? Y está bien eso, porque es Dios quien te va guiando hacia allá. Pero ten en cuenta y ten claro que a donde quiera que vayas a servir, es Dios quien te está llevando. Y si no es Dios quien te está llevando, entonces te vas a cerrar puertas. Juan 6, verso 38, miren lo que Jesús dice. Esto es sentando las bases de cómo se hace la capellanía, el llamado del capellán. Quiero dejar muy claro esta parte. Juan 6, 38, Jesús hablando dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la que Él me envió. Amén, aleluya. Entonces usted es llamado no para hacer su voluntad. ¿Entendió eso? Amén. Jesús lo tenía claro. El capellán lo debe de tener claro, y debe de tener siempre presente este principio. Lo primero entonces que necesita el capellán es ser guiado por el Espíritu Santo.
Segundo, el llamado de Dios para una tarea específica es, número 1, ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, número 2, el llamado de Dios para una tarea específica. No especial, sino específica, una área específica. Habrá capellanes que irán a hospitales, habrá algunos que irán a cárceles, algunos que entrarán a hospicios, otros simplemente estarán evangelizando. Hay muchas áreas, mis queridos hermanos, donde un capellán puede servir. Hay muchas áreas, pero es Dios quien aparta al capellán para esa tarea o esa área específica donde Él quiere usarlo y donde Dios le guiará. Dios lo guiará al lugar específico, con la tarea específica, pero eso usted tendrá que descubrirlo a medida que se deje guiar por Dios, a medida que se involucre en las áreas y a medida que se capacite también en diferentes áreas. La parte B del versículo 18 dice lo siguiente, mire, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor dice, está sobre mí. Ahora la parte B dice, por cuanto me ha ungido. Me ha ungido. Esta palabra ungido nos da la idea de ser apartado. Esta palabra ungido nos da la idea, o lo que Jesús nos quiere transmitir es de que Dios lo había apartado a Él desde la eternidad para una obra específica. Entonces esta palabra ungido nos nos transmite la idea de que el capellán es apartado, separado para una obra específica. No encontramos en ninguna parte del en los evangelios o en el Nuevo Testamento, no encontramos ningún versículo que nos dice que Jesús fue ungido con aceite como en el Antiguo Testamento, pero sí podemos ver a Jesús siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y en ese acto donde Jesús fue bautizado, algunos comentaristas dicen que fue donde Dios lo ungió. En ese momento donde Jesús fue bautizado, muchos atreven a decirse que Jesús fue ungido por el Padre, es decir, apartado. Vaya a Mateo 3, versículos 16 y 17, para comprobar o para ver cómo Dios apartó a Jesús en su bautismo. Dice Mateo 3, versos 16 y verso 17. Dice lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y escuchen, y más bien lea conmigo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complació en Jesús y en ese momento lo ungió, lo apartó. El Padre lo apartó para una tarea específica. Si bien es cierto que Jesús no fue ungido con aceite como en el Antiguo Testamento se hacía, la razón, el aceite representaba y representa al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya estaba con Jesús. Por eso no necesitó ser ungido con aceite, como la práctica se acostumbraba. Entonces Jesús, por esta razón, no necesitaba ser ese acto de recibir, de ser ungido con aceite. Era Dios mismo encarnado, pero sí debía ser apartado para una misión que debía venir y hacer en la tierra. No necesitaba ser ungido con aceite, pero sí fue apartado para una tarea específica. ¿Cuál es esa tarea específica para la cual el Padre apartó a Jesús? Marcos 10, verso 45, es Jesús diciéndonos su tarea. Es Jesús diciendo para qué lo apartó Dios. Es Jesús diciendo para qué vino a esta tierra. Es Jesús diciéndole al capellán para qué toma el curso. Es Jesús hablando al capellán y diciendo por qué se está graduando. Marcos 10, verso 45 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Se da cuenta, capellán? Decían que todavía está a tiempo. Yo creo que ya ahorita ya no tanto. De verdad, esto es serio, mis hermanos. El capellán no está siendo ordenado para ser servido. Lamentable y tristemente a veces se hace mal uso de las buenas herramientas que tenemos, como en el trabajo.
damos mal uso a las herramientas. Es lo mismo en la capellanía. El capellán no puede permitirse eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no es ordenado para ser servido. No es ordenado para sacar ventaja, para sacar provecho. No es ordenado para buscar algún beneficio personal, propio, sino para servir. Tenga esto siempre presente y créame, mientras usted no quite esto de su mente y de su corazón, que es ordenado para servir, Dios lo usará. Créame, en el momento que usted quita esto de su mente y empieza a sacar beneficio, a sacar ventaja, se acabó su ministerio como capellán. Se acabó eso. Entonces, no aparte de eso. Jesús fue apartado para el Espíritu para una tarea, y gracias a esta obra que Jesús hizo en la cruz, es que usted y yo estamos el día de hoy aquí. Gracias a esa tarea específica que Jesús, el capellán por excelencia, vino a hacer a la tierra, es que hoy estamos aquí. De la misma manera, por medio de su Santo Espíritu, Dios sigue apartando personas para llevar ese mensaje de la obra que Jesús, el capellán por excelencia, vino a hacer. Pero ahí no termina todo. Hechos, capítulo 13, verso 1 y verso 3, porque todo se tiene que hacer bajo un orden. ¿Ok? El capellán es apartado por Dios, es llamado por Dios, es ungido, es apartado por una obra, pero la iglesia, liderazgo, autoriza que salga. Dice Hechos, capítulo 13, verso 1 al verso 3, es Lucas escribiendo esto. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y fíjese, menciona todo el grupo del liderazgo. Verso 2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para que le den mal uso a la capellanía. No. El Espíritu Santo dijo: apártenme a este grupo para la obra a que los he llamado. ¿Se da cuenta? Si usted piensa que usted tomó la decisión de voy a tomar este curso porque se escucha interesante, no, fue Dios mediante su Santo Espíritu que dijo: apártamelo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Creo que al final se va a hacer eso, y no es que los van a correr, pero sí los van a enviar a servir. No es que los van a despedir y ya no regreses, no, sino que van a ser enviados con una tarea específica, y es predicar el evangelio. Esa fue la tarea, la obra, para que Bernabé y Saulo fueron apartados por el Espíritu Santo y fueron despedidos por la iglesia. Fueron enviados con una tarea específica, y esa tarea es predicar el evangelio. El capellán entonces es apartado para la obra específica, que es predicar el evangelio. El capellán es llamado por Dios, apartado por el Espíritu Santo y enviado por Jesús o por el Espíritu Santo de Dios a través de la iglesia local, a través del liderazgo, con un propósito específico. Y ahora sí, el capellán se mete en problemas. Dice la parte C del versículo 18 de Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Seguimos viendo en este pasaje cómo todo se va ahora resumiendo en una sola cosa: lo que el capellán es, cómo fue llamado el capellán, lo que el capellán necesita, y ahora para lo que lo necesita. Dice que fue para dar buenas nuevas a los pobres. La capellanía es más que un uniforme que parece de policía. La capellanía es más que portar una placa y una credencial. La capellanía es servir, es salir allá afuera y ser de bendición para muchas personas.
Es más que un certificado, es más que un curso, es más que una placa, es más que portar una credencial en la cartera extra, ocupando espacio. Es más que traer esta placa que realmente sí pesa después de un rato. Es más que portar una camisa muy gruesa, incómoda, de repente, que todos están sudando. Es más que eso, mis hermanos. De verdad, es en serio. La capellanía es más que eso. Todos buscan servir donde puedan ser vistos. Todos buscamos servir donde podamos ser reconocidos. Todos buscamos servir donde podamos obtener un beneficio. Todos buscamos servir donde se nos va a aplaudir. Pero muy pocos queremos ir donde se necesita servir. Pocos quieren ir y servir donde están los necesitados, donde no vamos a sacar ningún provecho. Son pocos, de verdad, son pocos los que quieren hacer esto. Queremos que las personas vengan a Cristo. Está bien, queremos que vengan a Cristo, queremos que la iglesia se llene, queremos que el evangelio se siga predicando, pero pocos están dispuestos a ir y predicar. Pocos están dispuestos a ir y hacer que la gente, a través de su evangelismo, a través de sus obras como capellán, vengan a Cristo. Ahora, esto no quiere decir que el capellán deja de servir en su iglesia local, o que deje de estar bajo la autoridad de los líderes de su iglesia, de sus pastores. No. El que implica ir allá afuera por el necesitado no significa que usted se vaya a convertir en un rebelde y deje de congregarse o deje de, ¿sabes qué? Pues ya no voy a estar en el ministerio donde estoy porque ahora soy capellán y no me puede decir nada. ¿Ok? Eso no implica ser capellán, pero sí implica que es ser enviado a ir por el necesitado. Para eso es que el capellán fue llamado y fue ordenado. Cuando dice dar buenas nuevas a los pobres, es interesante que en el contexto de Lucas, esa palabra de pobres no solo se refería a personas de bajos recursos, como hoy en día confundimos la pobreza con la humildad, la relacionamos y cometemos un error. De la misma manera, el evangelista Lucas no limita la palabra pobres a gente de escasos recursos, sino que va más allá. Cuando Jesús dice para dar buenas nuevas a los pobres, se refiere a los pobres espiritualmente, a los perdidos. A esos se refiere Jesús, que fue enviado a dar las buenas nuevas a los pobres. Y la buena noticia es que ahora, esa es la noticia que Jesús vino a dar, que ahora estos pobres en espíritus serían aceptados por la gracia de Dios y vendrían a ser parte del pueblo de Dios. Y esa es la buena nueva a los pobres que el capellán debe de predicar. El apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera, en 1 de Pedro 2:10. Dice lo siguiente: esa es la buena noticia que el capellán debe de transmitir. Esta es la buena noticia que el capellán necesita predicar. Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero cuando usted encuentra hay algo que se le conoce como el pero de Dios. Ese pero es hermoso. Ese pero, porque antes estabas así, pero ahora. Ese pero, y algo que más interesante, este es Pedro, pero el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en su carta a los romanos lo amplía mejor. Ese pero de Pablo es hermoso, y ese pero aquí es hermoso. Pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice. En otro tiempo estabas lejos, no eras pueblo, no habías alcanzado misericordia, pero ahora el capellán es enviado, y aquellas personas que queremos que vengan a Cristo, con el capellán siendo enviado, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la buena noticia que Jesús trajo al mundo. Esa es la buena noticia que ahora tenemos la responsabilidad
de llevar. Amén. Aleluya. La buena noticia, capellán, es que Jesús trajo ahora y nos ha alcanzado su misericordia a través de su sacrificio, y ahora somos pueblo de Dios. Jesús, el capellán por excelencia, fue llamado por Dios, guiado por su Santo Espíritu, apartado para traer buenas noticias a la humanidad alejada de Dios. Nos ha dejado el ejemplo que deberíamos de seguir. El capellán es enviado entonces a llevar buenas noticias a los pobres de espíritus, a los que están perdidos, desesperados, que no encuentran la salida y no tienen a Dios, apartados, lejos de Dios, sin alcanzar misericordia. Aquel que no conoce a Dios. Por eso decimos que el capellán no predica religión, ni lleva a la gente a la iglesia, sino lleva a Cristo al corazón de las personas. ¿Se entiende esa parte? No predicamos religión, no llevamos gente a la iglesia, sino llevamos a Cristo al corazón del que está pobre de espíritu. ¿Entiende, mi hermano, la responsabilidad? No predica religión, no predica una iglesia, no trae gente a una iglesia, lleva a Cristo al corazón del que está sin él. Jesús nos dejó el ejemplo. Él fue enviado por el Padre, así, de la misma manera que él fue enviado y se despojó de sus vestiduras reales, de esa misma manera el capellán debería seguir el ejemplo, despojarse de ataduras de religiosidad, de despojarse de aquello que le impide abrirse al necesitado y alcanzarlo, y salir de las cuatro paredes e ir al necesitado. Para eso es que el capellán es ordenado, para eso es que el capellán es enviado. ¿Por qué? Porque tiene una tarea. Dice la última parte entonces del versículo 18, la tarea del capellán. Me ha enviado, fíjense, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y ahora Jesús dice, el Padre, Dios, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Vamos a ir paso a paso, no llevamos prisa, tenemos tiempo. Son muchas palabras, son muchas cosas, pero las vamos a tratar de entender cada una de ellas, porque no queremos, la idea no es que usted venga aquí y escuche un mensaje motivacional, que brinque, que salte de alegría, se emocione y al rato esconde el uniforme. No. Esa no es la idea. El propósito de este mensaje es que salgamos de aquí con la convicción que Dios te ha llamado, te ha apartado para una tarea específica y te dice cuál es esa tarea. Ese es el propósito. Yo no quiero que salgamos de aquí. Qué buen sermón estuvo. Yo no quiero que salgamos de aquí. Si viste lo que dice ese pasaje, interesante, no lo había visto de esa manera. Yo quiero que salgamos de aquí, o el propósito que salgamos de aquí es, wow, tengo una responsabilidad. Tengo un gran llamado que conlleva una gran responsabilidad. Es una gran tarea. No puedo entonces esconder el uniforme. Más que el uniforme, la capellanía se lleva en el corazón. Entonces dice esta parte del versículo 18, me ha enviado, Dios, dice Jesús, me ha enviado a sanar. Eso tiene que ver con consolar. Eso tiene que ver con ayudar. El capellán es un consejero también. Y mediante la consejería y el acompañamiento, el capellán trae sanidad emocional y sobre todo sanidad espiritual. ¿Cuántas personas han sufrido un engaño, una traición? ¿Cuántas personas sufren de depresión? El capellán es enviado a ser de bendición para estas personas. Jesús, el capellán por excelencia, nos deja el ejemplo de cómo Él sanó a los quebrantados de corazón y nos dice cómo el capellán debería de trabajar. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 3 y verso 5. Capellanes, me gustaría que fueran conmigo. Nos dejó el ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 y verso 5. Les dije que la van a usar mucho la escritura, así es que váyanse acostumbrando.
de verdad, el capellán tiene que conocer la Biblia. Si no la conoce, entonces empieza a conocerla. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 al verso 5. Mire cómo Dios consuela. Mire cómo Dios puede usar su vida para traer consolación al que sufre. Dice Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 al verso 5. Dice el escritor, el apóstol Pablo, dice: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega, y el capellán por excelencia. Y dice: Padre de misericordias y de toda, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero con un propósito, para que podamos también nosotros como capellanes consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo es claro, mis hermanos: el capellán va a sufrir, pero el capellán va a ser consolado por Dios para ser de bendición. Por eso Jesús dice: para sanar a los quebrantados de corazón. Para eso el capellán es enviado. Y no significa que va a hacer todo miel sobre hojuelas en la vida del capellán. Ser capellán no significa que no va a pasar por tribulación. Ser capellán no significa que en algún momento no va a pasar por tristeza, por depresión tal vez, por un desánimo. Pero no puede quedarse ahí como capellán. Necesita levantarse para al mismo tiempo ser de consolación, o que Dios pueda consolar a las otras personas a través de usted. Eso es el capellán, mis hermanos. Para eso es que es enviado. No podemos dejarnos tumbar por el desánimo. No debemos de quedarnos ahí desanimados. Van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, puertas cerradas, pero no puede quedarse ahí. El cual, dice, nos consuela, dice Pablo en el verso 4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. No dice en alguna, en esta, en la otra, no, en cualquier tribulación. Por eso Jesús dice que es enviado el capellán a sanar a los quebrantados de corazón. Ya Dios te pasó por un proceso, por una situación difícil. Bueno, ahora agárrate de eso y sé de bendición. A pregonar. ¿Qué más está llamado el capellán? ¿Cuál es la tarea? Bueno, dice Jesús: a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se da cuenta? A poner en libertad a los oprimidos. Esto de cautivos no se refiere o no se limita solamente a las personas en la cárcel. Aunque el capellán, algunos de ustedes irán a la cárcel a pregonar libertad a los que están ahí, a los que están encerrados. Pero esta palabra de pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, nos da la idea de oprimidos por el pecado, cautivos por el pecado, encerrados en una cárcel espiritual por algo que no los deja avanzar. Aunque sí, el capellán va a ir a la cárcel, tal vez va a ir a los hospitales a ayudar. Dice Isaías 61, a vendar. Eso es lo que el pasaje o la promesa o la profecía del Mesías en Isaías 61 dice: a vendar. Pero acá dice a sanar a los de corazón quebrantados. Pero ahora nos dice que a veces en la cárcel espiritual el capellán puede traer libertad a los que están ahí, aunque tal vez irá a la cárcel.
El capellán entonces está llamado a predicar todo el mensaje del Evangelio, y esto es que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay liberación, que en Cristo hay libertad del pecado y de la muerte, pero que también hay condenación para aquel que no cree en Cristo, si no se arrepiente. El capellán debe pregonar, es decir, anunciar que la verdad, y esta es la verdad que hará libre a las personas que están encerradas, que están en una prisión por el pecado. Juan capítulo 8, verso 32, por favor. Juan capítulo 8, verso 32, y si usted no me entendió, es John chapter 8, verse 32. ¿Qué tal? Aquí hasta mi libre también serían los capellanes. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Esto es lo que el capellán predica la verdad, y esa verdad tiene el poder para hacer libre a las personas que están siendo oprimidas, que están siendo cautivas por el pecado. Aunque usted se va a la cárcel, puede llevar ese mensaje, y una persona en una cárcel puede ser libre espiritualmente porque conoce la verdad. Entonces esa es la tarea del capellán también. ¿Qué más puede hacer el capellán? ¿Cuál es otra tarea que el capellán es llamado a hacer? Otra función del llamado del capellán es cuando Jesús estaba en la tierra, hizo muchos milagros, como darle vista a las personas ciegas, como en el Evangelio de Juan, dice Juan 9:25. Entonces él respondió, Jesús, y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, dice este hombre, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Jesús le dio la vista a este hombre. Entonces él dice, yo no sé, él respondió, yo no sé si este hombre es pecador, este capellán es pecador, no lo sé. Yo solamente sé una cosa, que habiendo yo sido ciego espiritualmente, ahora veo. El capellán dice que es enviado a dar vista a los ciegos espirituales. Tal vez usted y yo no podamos hacer milagros el día de hoy. No, tal vez usted, porque yo no, si usted puede, vaya al hospital. Tal vez usted y yo no podemos darle la vista a una persona de manera literal, que pueda ver. Tal vez no lo vayamos a ver nunca, tal vez sí. Dios en su misericordia sabe. Pero lo que sí podemos hacer, y es una garantía, que si usted predica la verdad, la gente abrirá sus ojos espirituales. Ese sí es una garantía. Tal vez no podemos darle la vista o hacer que alguien recupere la vista de manera natural, como es el ciego del Evangelio de Juan, pero sí podemos predicar el mensaje del Evangelio, que trae vista a los ciegos que están espiritualmente cegados y que aún no conocen a Dios, a través de que una persona pueda abrir sus ojos espirituales. En Romanos 10 se nos dice lo siguiente: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice Romanos 10, verso 4 en adelante. ¿Cómo invocarán pues a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ahora dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y termina diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Los que traen vista a los ciegos. Por último, para ir terminando, mis hermanos, el fruto del llamado del capellán. Ahora, por todo lo que el capellán ya ha hecho, por lo que él ya ha recibido, debe de haber un fruto de su llamado, debe de haber evidencias que respaldan que Dios lo guía, que Dios lo apartó, que Dios lo envió para hacer una tarea específica. Dice el verso 19, a predicar el año agradable del Señor.
es muy interesante que Lucas, el evangelista de Lucas, pareciera que omite algo importante de la profecía de Isaías 61. Pareciera como que Lucas omite. Si vemos Lucas 18 y 19 y lo ponemos a la par de esta profecía mesiánica en Isaías 61, del 1 al 3, pareciera que Lucas agrega algunas cosas y omite otras cosas. Pero esto es muy interesante porque lejos de agregar, Lucas extiende, Lucas amplía. Lejos de omitir, Lucas resume. Lucas no olvida algunas cosas, resume el mensaje. Lucas extiende unas cosas para traer más claridad y resume el mensaje. Jesús vino a traer paz, pero al mismo tiempo anuncia juicio a todo aquel que no cree en él y no se arrepiente. Y esta es la razón por la cual el capellán debe predicar el evangelio completo. Isaías 61, verso 2. Dice lo que el capellán está llamado a hacer. Dice Isaías 61, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Se da cuenta cómo el profeta Isaías nos da más luz en esto? Proclamamos el año agradable del Señor, hablamos de el amor de Dios, pero al mismo tiempo el capellán no se queda ahí, mis hermanos. El evangelio es completo. Dios es amor, pero también es fuego. Dios trae su justicia de Dios, se revela a través de Jesús, pero viene un juicio de Dios a todo aquel que no va a Cristo Jesús. Si tú estás aquí el día de hoy y no has creído en Cristo, cree en Él hoy. De verdad, mis hermanos, cree en Él hoy. El capellán entonces está llamado a predicar el evangelio completo. Paz, buenas noticias para aquel que se arrepiente, pero al mismo tiempo esas son malas noticias para aquel que no cree en Cristo. ¿Se da cuenta el mensaje completo que el capellán debe de llevar? Y ahora usted estará preguntando, bueno, ¿cuál es el fruto? Bueno, Isaías 61, verso 3 nos dice el fruto del llamado del capellán. A ordenar, dice Isaías, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y dice Isaías, y serán, como consecuencia de todo el trabajo del capellán, y serán, dice, llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Si Dios nos está llevando la gloria a través de tu ministerio y tu servicio, evalúa a quién estás sirviendo. Si Dios nos está llevando la gloria, tal vez estás sirviendo a ti y tú te estás llevando la gloria. Concluimos pues el llamado y la tarea del capellán. Más allá de predicar el evangelio, sanar corazones quebrantados, traer libertad y vista espiritual a las personas, la tarea principal, esto es importante, mis hermanos, la tarea principal del capellán no es que la gente venga a la iglesia, o venga o no venga a Cristo. Esa no es tu tarea principal. Nuestra gente a la iglesia no es que la gente se arrepienta, no es que vengan a Cristo o no. Tu tarea es predicar. Pero la tarea principal, la meta del capellán a través de su servicio es darle la gloria a Dios. Los resultados los dará Dios a su tiempo. Capellanes graduados tienen un gran llamado que conlleva una gran responsabilidad. Recuerden esto y siempre tengan esto en la mente y en su corazón. La capellanía no es para servirse o sacar provecho de ella. La capellanía no es para buscar un beneficio personal. Si tú no estás dispuesto a manejar 3 horas por una sola alma, entonces quítate ese uniforme de capellán. La capellanía no es para sacar beneficio, remuneración económica. No cobramos por nuestros servicios.
aceptamos alguna donación, alguna ofrenda voluntaria, pero no buscamos sacar provecho de lo que hacemos. La capellanía no es eso. La capellanía no es buscar. Jesús, el capellán por excelencia, nos dijo que Él no vino para ser servido, para servirse del ministerio. Hermano, ¿se ha puesto a pensar que Jesús es el Dios de Dios, es el Rey de Reyes? Y ha visto su vida en los evangelios, cómo vivió. ¿Y por qué nosotros no queremos imitar su vida? Dice Pablo en Filipenses que Él se despojó a sí mismo. Y luego nos reta y nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué estimas más? ¿El estatus que tienes? ¿Qué buscas más, capellán? ¿El reconocimiento por ser capellán, que te reconozca por ser capellán, o que vean a Jesús a través de ti que eres capellán? Eso es lo que define al capellán: el servicio y dar su vida por Cristo. Tú que estás aquí hoy no es casualidad que estás aquí graduándote y que estás aquí como invitado. Si no has creído en Cristo, cree en Él hoy y recibirás perdón de pecados. Cree en Cristo hoy y obtendrás vida eterna. Cree en Cristo hoy y serás salvo. Cree en Cristo y recibirás un llamado que glorifica su nombre. Capellanes, pónganse de pie y vamos a orar. Me gustaría continuar, pero ya es tarde, así que vamos a hacer una pequeña oración, porque al final los capellanes orarán, pero yo no me puedo bajar de aquí sin hacer una oración por lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, por lo que Dios nos ha retado realmente y nos ha aclarado, yo creo, algunas dudas o malos entendidos de lo que a veces pensamos que es la capellanía. Pero que salgamos de aquí, hermanos, con una convicción. Yo soy capellán porque Dios me llamó, Él me apartó para una tarea específica, pero ahora te toca a ti descubrir cuál es esa tarea específica. ¿Cómo? Ser guiados por Dios, ser guiados por su Santo Espíritu. Amén, capellanes. Amén. Amén. Amén, capellanes. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Porque es por ese sacrificio que estos capellanes hoy han sido llamados y hoy serán enviados. Es porque tú eres el capellán por excelencia y nos mostraste cómo es la capellanía realmente. Tú no portaste un uniforme, tú no portaste una credencial de capellán, ni una placa, porque la capellanía tuya estaba en el corazón tuyo. La capellanía no empieza en la mente del capellán, sino en el corazón de Dios, que llama, que unge, que aparta, que capacita y envía capellanes. Hoy, en esta tarde, Señor, yo sé que tú has hablado a nuestras vidas y nos has retado y nos has aclarado que tú nos llamaste para una tarea específica. Pido que seas tú guiando a estos capellanes para la tarea específica que tú los has llamado. Tú los apartaste, ahora aclárales, trae claridad, trae esa iluminación a sus vidas para que los uses donde tú quieras usarlos, no donde ellos quieran ir, sino donde tú los quieras llevar. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad que me has dado de pararme aquí enfrente y predicar tu evangelio. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y gracias por tu llamado. En Cristo Jesús.